Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar en este lugar. Te pedimos que tú hables a nuestra vida, Espíritu de Dios, que hables a nuestro corazón, que entres hasta lo más profundo. Y Señor, que donde habían huesos secos, Señor, yo te pido que tú traigas vida, Señor, que tú unas esos huesos, que tú traigas, Señor, los tendones, el tejido, el músculo, la carne, la piel, Señor, y sobre todo que tu espíritu de vida en este lugar, Señor, y que al salir de este lugar no seamos más los mismos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dice Ezequiel 37, versículo 1 en adelante: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Él lo dice. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Allí dice a qué se refiere: son la casa de Israel. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. La charla de hoy se llama exhumación de la fe. Para quienes no saben qué es el término de exhumación, tal vez se usa más en un ámbito legal, donde se tiene un cuerpo que ha sido enterrado. Voy a pedir el favor que los jóvenes, y si hay niños también, salgan para su reunión. Y en ese término de exhumación significa que aquellos cuerpos que han sido enterrados por circunstancias de alguna investigación, por motivos de necesidad de evidencia, de identificación del cadáver, entonces se solicita la exhumación. Y cuando se hace esa exhumación, se va allí a la sepultura, se sacan los huesos y se toma pues las pruebas o el cuerpo allí para lo que es necesario. Y ya vamos a entender por qué se llama exhumación de la fe. El Señor se lleva a Ezequiel y lo pone en un valle de huesos secos. Y Ezequiel era predicador, era profeta, él enseñaba la palabra. Y yo pensaba en el momento, si el Señor me hubiera llevado al valle de los huesos secos y me hubiera puesto a predicar, ¿de qué les puedo predicar? Tal vez le hubiera predicado a aquellos huesos acerca de la osteoporosis. Tenga cuidado con la osteoporosis, por esto, por aquello. Por favor, tienen que tomar vitamina D, el calcio, y acérquense al Señor. Tal vez les hubiera podido predicar acerca de la identificación del ADN. Ya estaban muertos, necesitaba saberse a quién pertenecían. O tal vez les enseñaría los huesos de la guerra espiritual para que no entre ningún perro en aquel lugar. Porque si llegan los perros se los van a
a chupar. Y Ezequiel está allí, él no entiende qué es lo que tiene que hacer en ese valle de los huesos secos. Para algunos estudiosos, este pasaje habla acerca del retorno de los exiliados, y ahorita lo vamos a ver, de todos los israelitas que habían sido sacados del pueblo de Israel, de Jerusalén, que habían sido expatriados y que ellos volverían. Para otros era la resurrección, la doctrina de la resurrección del cuerpo, de que un día resucitaremos y que tendremos un cuerpo glorificado. Para otros será la analogía acerca del nuevo nacimiento y de que tendríamos vida porque viene el Espíritu Santo y les da vida a ellos. Para otros hablaba del tiempo final, de la resurrección y la restauración de las cosas. Pero vamos a poner en contexto por qué Ezequiel habla esto. Esa profecía se da en el año 500, más o menos 570, 580 antes de Cristo. Y resulta que para ese entonces el pueblo de Israel se había apartado del Señor. El pueblo de Israel estaba lejos de Dios. Tanto así que Sennacherib, que era uno de los reyes de Israel, Nabucodonosor le dice: si usted me hace caso, yo no le hago nada y mantengo el pueblo tranquilo. Pero si usted no me hace caso, yo lo ejecutaré. Y Sennacherib se rebela. Y entonces en ese momento, cuando él se rebela, vienen y le traen a sus hijos delante de él y se los degollan. Y luego de que los degollan, lo toman a él y le sacan los ojos, porque lo último que quería Nabucodonosor que este rey viera era la muerte de sus hijos y que quedara ese recuerdo por siempre. Luego le coloca una cadena a él en el cuello y se lo lleva y lo deja prisionero el resto de sus días. Así que Israel estaba viviendo un tiempo muy difícil, políticamente, económicamente, a nivel del interior, las familias. Allí para ese entonces es cuando se llevan los jóvenes que se llevan a Daniel, allí se lo llevan y luego él queda con los persas, él es expatriado. La pregunta es: ¿por qué le había ocurrido esto al pueblo? ¿Por qué el Señor permitía que el pueblo fuera expatriado? ¿Y por qué habían sido repartidos de esa manera? Deuteronomio 28:64 dice esto: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, se lo decía a Israel, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aún entre estas naciones descansaban, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. El Señor le dijo al pueblo de Israel: yo les voy a entregar una tierra prometida, pero si ustedes no me buscan y ustedes deciden vivir como a ustedes les plazca la gana, yo los voy a sacar de su tierra y los voy a esparcir por todo el mundo. Y vean lo que dice aquí, que es algo que no es lo que la bendición de Dios. Dice el versículo 65. Dice: ni aún entre estas naciones descansarás. El pueblo de Israel no tenía descanso, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando estamos lejos de Dios. No descansamos. No hay descanso, aunque uno diga: espero que me consiga tal contrato. Me salió la casa, me salió aquello que yo quería, aquello que yo anhelaba. Y a pesar de que recibimos bendiciones, por cuanto estamos lejos de Dios, dice que aquí que no habrá descanso, no hay reposo. Dice que se tiene un corazón temeroso, lleno de miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios no está conmigo. Puede llegar cualquier mala noticia y sé que Dios no me va a ayudar si yo no me he vuelto a Él. Aquí dice: y desfallecimiento de ojos. Viene el dolor, viene la tristeza, vienen las heridas del corazón, de los sentimientos. Y dice: y tristeza de alma. Por eso el valle de los huesos secos representaban a Israel. Ellos tenían tristeza de alma. Ellos no habían conocido el amor, estaban lejos del Señor. Eso fue lo que le ocurrió
en esto a Israel. Así que este rey Sedequías, que pierde sus hijos, que es encerrado, todo eso fue porque el pueblo de Israel estaba lejos del Señor. Y luego de cuando empieza el Nuevo Testamento, luego de que viene Jesús, viene una invasión a Jerusalén en el año 70. Y los judíos que estaban allí tienen que salir corriendo y se esparcen por todo el mundo. Se levanta allí un general, el general Tito, que era del Imperio Romano. Y entonces todo el mundo tiene que salir corriendo. Y es cuando el templo de Jerusalén es destruido. Y allí se cumple la profecía que Jesús da, que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces a eso se le llamó la diáspora judía. Todos los judíos se esparcen y gran parte de los judíos se van por toda Europa. Entonces todos ellos están huyendo para no morir. Ahora, luego después de esto, Israel, al quedar repartida, era muy difícil pensar que ellos podrían regresar a su tierra porque habían sido esparcidos. También para los judíos, el no tener un lugar donde los sepultaran era una vergüenza. No sé si usted recuerda cuando los judíos salen de Egipto y los vienen persiguiendo y Moisés va adelante diciéndoles: vamos a cruzar el Mar Rojo. Ellos vienen y le gritan a Moisés: ¿y por qué nos trajiste aquí? ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto? Allá hubiéramos podido morir, allá nos hubieran podido sepultar, pero tú nos traes aquí donde no vamos a ser sepultados. Para ellos era algo deshonroso morir y que no fueran sepultados. Por eso Abraham va y sepulta a su esposa. Luego cada uno de los reyes sepultan a sus hijos en un muy buen lugar. Pero aquí ve, en el Valle de los Huesos Secos, ve que hay una cantidad de cuerpos sin ser sepultados. Le estoy hablando un poco de historia, le estoy hablando un poco de lo que pasaba con los israelitas, de lo que significaba para ellos, y ahorita ya me va a entender un poco más. Entonces, años después, siglos después, vienen los nazis a acabar con los israelitas, con los judíos, de lo cual mataron aproximadamente 6 millones de judíos. Entonces se pensaba que el pueblo de Israel iba a desaparecer, que no iba a quedar, porque ellos no tenían, un estado necesita tener una tierra. Y ellos no tenían tierra. La habían perdido en el Antiguo Testamento. Sin embargo, regresan del exilio y luego en el año 70 son esparcidos. Y desde ahí se va toda esa colonia a Europa. En Estados Unidos hay lugares donde hay concentraciones de judíos que llegaron el siglo pasado, huyendo de todo esto, llegaron del holocausto que se hizo sobre los judíos, y llegaron allí huyendo, y por eso hay judíos repartidos por todo el mundo. Entonces empezaron los teólogos a estudiar acerca de cada una de las palabras y de las profecías que había sobre Israel, y encontraron que en la palabra enseña mucho acerca de que ellos regresarían a la tierra. La pregunta era que se hacían: ¿cómo van los judíos a regresar a su tierra si ellos no tienen una tierra? Porque ellos no están conformados como Estado. Y algunos de los opositores de la palabra decían aquí en esto que la palabra estaba mintiendo y que la palabra no se cumpliría solamente por esto, que el Señor les había prometido una tierra y que desde el Antiguo Testamento se veía que eran sacados de la tierra, que en el Nuevo Testamento luego cuando viene Jesús en el año 70 son esparcidos, y luego el holocausto no fue sobre los americanos, el holocausto nazi no fue sobre los americanos, no fue sobre los asiáticos, no fue sobre otro país que los judíos. Así que se esperaba que esto no se cumpliera. Ezequiel 36:24 dice lo siguiente: pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Esta palabra se escribió más o menos en el 570 antes de Cristo.
Pero el pueblo de Israel no sabía todavía que iba a ser esparcido, como en el año 70 después de Cristo, en lo que le acabo de contar del Imperio Romano, cuando entró para acabar con ellos y destruye el templo, porque además parte de la identidad de ellos era su tierra y su templo. Y son sacados de la tierra y les es quitado el templo. Y luego, siglos más tarde, se matan 6 millones de judíos. Así que se espera que el pueblo de Israel va a desaparecer sobre la faz de la tierra. Pero el Señor aquí dice: yo los recogeré de entre las naciones. Ezequiel 20:42 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a vuestros padres. Otra palabra del Señor: sabrán que un día yo los voy a regresar a la tierra. Aquellos que son expatriados, que tuvieron que salir de su tierra por X o Y razón. Cuando se van con la incertidumbre de si volverán o de si regresarán o tal vez nunca más. De si podrán, además, a donde vayan, poder levantar su casa, su hogar. Pero aquí el Señor les dice a ellos: no se preocupen, yo nuevamente los traeré. Eso es lo que ocurrió, lo que el Señor hablaba a nivel bíblico. Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, en el siglo pasado, Palestina fue conquistada y se le entregó al Imperio Británico. Como allí habían varios grupos que estaban peleando la región, estaban los judíos, estaban los israelitas, pero estaban los musulmanes y estaba otra cantidad de pueblos peleando. Entonces se colocó a Gran Bretaña para que él dominara sobre ese lugar y trajera paz, para que no se mataran más. Pero se le dio un mandato aproximadamente de 30 años para que estuviera allí en ese lugar. Israel no se esperaba que volvería a ese lugar, habían sido esparcidos por toda la tierra. Y cuando llega el año de 1948, se cumple el mandato de la Gran Bretaña. En ese momento, Gran Bretaña se apartaba de allí, se iba. Y los pueblos alrededor fijaron lo siguiente: vamos a matar a los israelitas. Estuve estudiando cuáles eran los pueblos que estaban allí. Estaba, a ver si aquí lo tengo. Estaba Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita y además Egipto. Y en el momento en que se estaba viendo el territorio, que se estaba viendo cómo se iba a repartir, se decía que a los israelitas se les iba a dar el 40% y todo lo demás se le iba a repartir a los otros países. Pero Israel tenía el 65% de la población. Así que Israel dice: nosotros tenemos que pelear por tener que nosotros tengamos que tengamos nuestra tierra. Y en ese momento se reúne allí los políticos de Israel y ellos tienen que tomar una decisión el 14 de mayo, que es cuando salen los británicos. Y en esa decisión que ellos tenían que tomar era si ellos decidían independizarse. Pero ¿qué ocurría? Si ellos se independizaban, los otros pueblos que les acabo de nombrar, que estaba Líbano, Siria, Egipto, todos hablaban de que si ellos decidían independizarse, los mataban. Pero los israelitas estaban esperando, los judíos, que Estados Unidos los apoyara. Y Estados Unidos les dijo que no los apoyaba si ellos se iban a la guerra. Pero ellos no se podían ir a la guerra porque además no tenían las armas suficientes. Porque Israel no podía comprar armas por cuanto no estaba constituido como un estado. Así que ese día, el 14 de mayo de 1948, había pasado la profecía de Ezequiel. Habían pasado, más o menos eran 1878 años que habían pasado después de la diáspora judía, donde se habían ido a todo el globo terráqueo. Había pasado ese tiempo. Entonces los israelitas empiezan a llegar de diferentes zonas de Europa el 14 de mayo, esperando que se puedan
independizar. Si Estados Unidos no los apoya y ellos al haberse pronunciado que sí se separaban, los otros pueblos los iban a atacar. Y lo increíble era que cuando ellos vieron de los que tenían para armarse y para pelear, el 50% eran sobrevivientes del holocausto nazi y venían muy golpeados moralmente y emocional. Así que todo el mundo pensaba que Israel no se iba a poder independizar. Y ese día, llegando ese 14 de mayo, a las 6 de la tarde, se levanta quien estaba al frente de Israel, el que ejercía las funciones de presidente, dio un discurso de 650 palabras, no fue tan largo. Y ellos confesaron que Dios les había entregado esa tierra, a pesar de todo el exilio, y que Israel habían sido muertos muchos por el holocausto nazi, pero además por los otros pueblos que los atacaban. Y ellos se pronuncian, hacen un voto de silencio, llegan allí al lugar, a la cámara. En ese momento este hombre, el líder de esta nación, se pronuncia, da sus 650 palabras y dice: nos declaramos como nación. Los judíos enteros empiezan a llorar, pero algunos tienen miedo porque sus familiares están en los otros pueblos. Y ellos dicen: no importa si esto nos cuesta la vida a nuestra familia, pero vamos a ser libres. Y cuando se pronuncia este líder, Estados Unidos también se pronuncia y dice: apoyamos la declaración de los israelitas, de los judíos como nación, y que son una nación. Lo que dice la declaración de Estados Unidos es una nación sin frontera. Además, no le dice que son una nación, pero que van de acá a acá, sino les dice sin frontera para poderse expandir. Y en ese momento Naciones Unidas avala esa decisión sobre los israelitas y la decisión de Estados Unidos. Y al ser declarados ellos nación y estado, los israelitas se levantan y empiezan a comprar armas para defenderse. Los siguientes días la pelea está sobre Jerusalén, porque para ambos bandos, los israelitas como los opositores musulmanes y todos los demás que estaban allí, Jerusalén es una tierra santa y ellos la esperaban. Finalmente vienen los judíos y terminan ganando allí la guerra. Y se levantan estos 5 pueblos, estos pueblos que le nombré, e Israel termina ganándoles la guerra a todos ellos. Actualmente está la guerra, y está la guerra por el territorio. Pero sabemos que de los pueblos que tienen mayor armamento a nivel mundial es Israel, que las invasiones o lo que se ha querido hacer contra ellos realmente no da fruto por lo siguiente. Ellos tienen la otra vez estaba viendo algo de armamentos y defensas de las naciones, y en el caso de Israel, ellos tienen unos cohetes que son detectores de las otras armas, y cuando a ellos les disparan algún cohete, alguna bomba, de inmediato estos cohetes salen y las explotan en el aire. Entonces a ellos no les llega el arma. Ningún arma forjada contra ellos prospera. No les llegan. Y son un pueblo pequeño que fue constituido como nación en 1948. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Valle de los Huesos Secos? Es lo siguiente, dice allí, y yo le leí la frase exacta, dice allí Ezequiel, en el versículo 11, todos estos huesos son la casa de Israel. Son la casa de Israel. Muchos se levantaron a decir: Dios no podrá cumplir las profecías acerca de que Israel volvería a su tierra, a su lugar, y no serán reconocidos como nación. Allá en el Antiguo Testamento tal vez lo hacían, pero hoy en día no. Y entonces empezaron a desvirtuar la Biblia en todo lo que la Biblia decía. Y cuando en 1948 se constituye como nación, todos ven que lo que había dicho la palabra, aunque había sido muchos años atrás, Dios lo había cumplido con su tierra. Así que esos huesos secos
significaban el pueblo de Israel, que un día tuvieron vida y que fueron un ejército, pero que ellos pecaron porque se apartaron del Señor. Y al haberse apartado del Señor fueron esparcidos sobre la tierra. Pero que un día vendrían esos huesos secos y serían recogidos y serían unidos. Y que sobre ellos crecería lo que era el tejido, luego crece el tejido, la carne, los músculos y luego la piel. Y que finalmente recibirían el Espíritu Santo y tendrían vida. Entonces, para muchos de los escatólogos, lo que dicen ellos es: ya se ha cumplido la parte donde Israel se ha juntado. Y todavía hay israelitas en el mundo entero que siguen viajando a su nación. Y se ha juntado y hoy son un ejército, pero todavía no tienen la vida del Espíritu Santo. Y la vida del Espíritu Santo, para los que ya hemos nacido de nuevo, sabemos que es que cuando nosotros reconocemos a Cristo, el Espíritu de Dios nos da vida a nuestro espíritu. Y por eso empezamos a entender la Biblia, por eso nos acercamos a Dios. Y que eso es la parte que le hace falta a los judíos, porque no han reconocido a Jesús como Mesías. Pero viene un tiempo donde los judíos, y además ahorita hay ministerios de casas de oración que están llegando a los israelitas y les están predicando, y el Espíritu ya está empezando a dar vida sobre ese ejército. Eso nos habla también de los tiempos finales. Entonces el cumplimiento de esta palabra se está dando. Ahora, más aún, dice Zacarías 12:10: entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David, refiriéndose a los israelitas, y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron. O sea, los israelitas fueron quienes lo atravesaron, hablando de un pueblo, y lo mirarán a él. Y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer varón. Ese es el momento en que los israelitas se vuelven al Señor y que el Señor trae vida sobre ese pueblo. Ahora, ¿qué significa todo eso para nosotros? Varias cosas. Uno es que debemos reconocer aquellos huesos secos que hay en nuestra vida y que están allí fruto de que nosotros nos apartamos del Señor y decidimos llevar nuestra vida como queríamos. Tuvimos ídolos y buscamos una cantidad de dioses cuando la Biblia nos habla de que solamente hay un camino y es Jesús. No hay San Pedro, San Juan, San fulanito, San eso, no, solamente hay uno y es Jesús. En la ignorancia lo hicimos, pero había un deseo de buscar de Dios. Que hay huesos secos en que llevamos nuestra vida sexual como nosotros pensábamos que la podíamos llevar. No, yo soy un hombre, simplemente encuentro una mujer, me gusta, me acuesto con ella y ya. Cuando la Biblia habla de que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece al Espíritu Santo. Y la pregunta es si yo le estoy dando el uso a mi cuerpo donde habita realmente el Espíritu Santo. Que hay huesos secos porque obramos mal, porque estamos llenos de ira, de resentimiento. Y entonces con esa ira, resentimiento dañamos nuestra casa, dañamos nuestra familia, porque hay orgullo, porque no perdonamos, porque somos violentos, porque somos groseros. Y hay tantas cosas en nuestra vida que no están bien, que son simplemente huesos, pero que no hay vida. Tal vez alguien tiene que analizar su matrimonio y decir: ya se nos acabó la carne y quedamos en huesos. Bueno, es posible que alguno de ellos tenga ya demasiada carne en la panza, pero que somos huesos secos, que andamos divididos, que andamos peleando y que en este momento nuestro matrimonio no tiene vida. Algunos tal vez se ven como el doctor Víctor Frankenstein, quien está intentando unir los huesos allí, intentando darle vida a algo y que algo funcione y que algo sea restaurado. Pero yo quiero decirle que en esa novela de ficción donde Víctor Frankenstein une huesos y une pedazos, esperando que una descarga de un rayo eléctrico traiga vida, quiero decirle que eso no va a ocurrir en su vida, o tal vez sí, y usted esté construyendo un monstruo. Porque lejos de Dios nosotros no podemos hacer nada. Tú puedes ser muy pilo, muy inteligente, muy bueno para los negocios,
Pero mientras estés apartado de Dios, mientras estés lejos de Dios, las cosas no van a cambiar por más fuerza de voluntad que tengas, que necesitas volverte al Señor Jesús y decirle: esta es mi condición, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy pasando. El pueblo se encontraba seco, en ellos había sed, y por eso luego el Señor Jesús dice: quien me recibe a mí correrá dentro de él ríos de agua viva y nunca más tendrá sed. Tal vez alguien aquí tiene sed y anda buscando el amor en una persona, en otra persona, la satisfacción de su vida, en un negocio, en un trabajo, en tener en dinero, en un mejor carro, en la ropa, en tantas cosas. Pero en realidad es que tal vez estamos secos por dentro. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es la muerte. El hecho de que hemos estado en pecado y que hemos estado lejos de Dios, eso trajo muerte sobre nuestra vida. Y es donde nosotros somos huesos secos. Y quiero decirle, nada va a cambiar a no ser que usted se vuelva completamente al Señor Jesús. A que usted lo reconozca, a que usted le diga: perdóname, he estado lejos de ti, he sido orgulloso. Cuando somos jóvenes decimos: no, vivamos la vida y en unos años yo vengo al Señor. Eso es orgullo, eso es altivez. ¿Por qué tener que vivir cosas tenaces, difíciles para volvernos a Dios? Y no porque Dios te las mande, sino porque nosotros mismos las buscamos. Pero también es un llamado a la iglesia que ha caminado con el Señor. Israel en todo el Antiguo Testamento recibió los profetas, recibió la palabra, tenían el canon, los primeros 5 libros, la Torá, para buscar de Dios. Pero sin embargo se apartaban, iban y venían al Señor. Tal vez aquí hay cristianos que no están firmes. Son cristianos un fin de semana, el otro fin de semana son carnavales. Un fin de semana buscan de Dios, otro fin de semana no. Y están secos en su fe y su fe se ha bajado. Posiblemente hay alguien que estaba caminando bien con Dios, pero aflojó en la oración. Dejó su devocional, sus tiempos con Dios. Le ha abierto nuevamente las puertas al pecado. Y eso va trayendo una sequedad espiritual. A recordar que un día estuviste prendido, que un día tenías fe, que un día sabías que Dios te había llamado. Pero que hay días donde yo no sé la verdad. No me dan ganas de orar, no me dan ganas de seguir, no me dan ganas de esto y le abro la puerta al mundo. Dios no te quiere con un pie en la iglesia y uno en el mundo. Él no quiere que una parte tuya esté bien y la otra parte esté seca, lleno de huesos. Tal vez la parte que estás buscando al Señor allí bien y la otra con el hueso por allá bailando y tomando. Él no quiere eso. Él no te quiere muerto espiritualmente. No te quiere en esa sequedad. Pero ¿qué nos enseña también esta profecía? El Señor toma a Ezequiel y lo lleva hasta allá. Y le dice: Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y él le dice: yo no lo sé. No lo sé. Y entonces empieza el Señor a unir los huesos, a traer la carne y le dice, y luego quedan todos muertos, quedan los cuerpos enteros pero muertos. Y luego le dice: profetiza al espíritu de los 4 vientos para que reciban vida. Si vemos todo el tiempo, quien quería restaurar a ese pueblo, a ese ejército, fue el Señor. Los israelitas se apartaron del Señor, se alejaron. Pero Dios, sin embargo, ha ido por ellos, por todas las naciones, y los está nuevamente juntando en su nación antes de la venida. Y podemos leer Romanos, Apocalipsis, acá, donde vamos a encontrar el plan del Señor con los israelitas y con todos los que no somos israelitas, que somos los gentiles. Que en el momento en que ya Dios empieza el proceso de salvación, donde los israelitas se vuelven completamente al Señor, ya para el reloj para todos los gentiles que estaban siendo salvos. Pero es Dios quien va y busca a los israelitas. Así que eso me muestra algo del corazón de Dios. Dios quiere restaurarnos. Si tú estás en esta mañana, en este lugar, no fue porque alguien te insistió, te invitó, no fue porque te dijeron: no, vamos a desayunar después de la reunión, que esto, que lo otro. No,
Es porque ha sido Dios quien ha puesto a alguien allí diciéndote: yo te estoy buscando, yo te estoy buscando. A pesar de lo que hiciste, a pesar de haber estado lejos, de haber estado en la metafísica, en la magia, en un aborto, a pesar de lo que has estado lejos, a pesar de haber dañado a alguien, Dios ha estado buscándote. El pueblo de Israel no merecía que Dios los buscara. Ellos habían tenido tantos dioses al punto que algunos de los reyes llevaban a sus hijos y en un altar de fuego los ofrecían a dioses paganos. Y sin embargo, Dios en su misericordia permitía el juicio para ablandar el corazón y luego los volvía a Él. El deseo de Dios es restaurarte a ti, no solamente a ti, tu matrimonio, tu casa, tus hijos, tu familia, que ellos conozcan de Dios. Tal vez ahorita hay alguien duro. Yo en mi casa tenía alguien a quien invitaba: vamos a la iglesia. Ay, que va a los 8 días, vamos a la iglesia, no me terapié. Luego, venga, vamos a la iglesia. Esa vaina no es para mí, eso es para usted. Y así, aquí yo busco de Dios. Déjeme que yo busque de Dios a mi manera. Pero yo sabía que era Dios buscando a esos familiares. El plan de Dios es restaurarte. Por eso Él es el que te busca. Él es el que entregó a su Hijo y luego el que dio a su Espíritu Santo. Todo lo hace definitivamente el Señor. Nada hacemos nosotros, Él lo hace todo. Y en eso, si el Señor te está buscando, quiero decirte algo: lo único que te queda a ti es rendirte. Decirle: Señor, tú me has venido hablando. Yo recuerdo a alguien que me decía, estaba yo hablando del Señor y me dice: oiga, qué curioso. Yo tengo una hermana que es cristiana. Mi mamá va a otra iglesia, ambas me predican. Tengo una tía también que me predica. En el trabajo tengo a alguien que me predica. En la universidad alguien me predica. Oiga, le hago una pregunta: ¿usted cree que Dios me está buscando? Yo no le contesté, es el tambor. No. Dios lo busca porque Él te ama, no por lo que eres, a pesar de lo que eres. Él nos ama a nosotros, pero también que Él nos busca para cumplir sus promesas. Y saben que Él pudo haber buscado al pueblo de Israel para decirles: vengan acá, búsquenme y ahora los entierro a todos. Él los llamó a todos para cumplir su promesa. ¿Por qué saqué cuando vi la obra y yo estaba estudiando este pasaje? Pero no encuentro, todavía no entiendo qué, porque hay tantos estudios acerca de este pasaje. Pero el Señor, esto era lo que quería ministrarme a mi vida y también sé que a la iglesia. Dios hizo una promesa miles de años antes de que el pueblo fuera esparcido en la diáspora en el año 70. Luego pasa tanto tiempo y el pueblo de Israel ha sufrido tantos embates, pero nunca lo han podido acabar. Y ahora es establecido como nación. Y tantos pensaron que eso era imposible, que esa promesa no se iba a poder cumplir. Y lo que el Señor me decía con eso era: te quiero mostrar que cuando yo tengo una promesa yo la cumplo, que lo que yo te digo yo lo cumplo. Tal vez no lo entiendes en qué momento, no entiendes a qué manera, no entiendes cuándo va a ser, pero que yo cumplo mis promesas, que yo no falto a mis promesas. Y debes además entender que yo soy el Todopoderoso, porque Dios puede prometerte algo pero no tiene el poder de hacerlo, sino además dice: soy el Todopoderoso, que paso además sobre las 5 naciones que querían destruir a Israel, que paso sobre el armamento, que paso sobre una decisión de la potencia mundial, de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, que paso después de que vienen el holocausto nazi, intenta matar a todos esos, que después de miles de años yo termino cumpliendo mi palabra y que yo soy poderoso para cumplir cada palabra y cada promesa que te he dado. Cuando yo leía eso me ministró tanto. Hay palabras que Dios habla a tu vida, a tu corazón, y quiero decirte, Él las va a cumplir. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Tenía las promesas y se apartaba, se alejaba del Señor. Entonces Dios también tenía que cumplir la promesa del castigo: los esparzo. Pero así Dios también cumplió la promesa de irlos restaurando. ¿Qué otra enseñanza tiene este pasaje? Y es que para nosotros hay imposibles.
Para Dios no hay nada imposible. Abraham, haré de ti una nación grande. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No, pero luego vinieron los babilonios. No, pero vino Asiria. No, pero en el año 70 vino el imperio romano a acabar con todo Israel. No, pero luego entonces se levantó el holocausto nazi. El imperio romano de Roma hoy no es lo que un día fue como imperio romano. Y ellos vinieron a destruir a Israel. Israel, en cambio, hoy sí es lo que Dios dijo que ellos serían. Son nación. Es donde vemos que para Israel eso era un imposible, para Dios no. Lo que para usted es imposible, para Dios no es imposible. Por eso nosotros nos volvemos a Él. Sabemos que en Él están nuestras soluciones que son imposibles. Tal vez con un proceso que estamos llevando. Tal vez un imposible de un embarazo. Tal vez el que Dios toque a un hijo rebelde. Tal vez el que Dios restaure un hogar donde hay unas heridas muy fuertes. Para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Él es el Señor de los imposibles. Aún sobre la muerte. Alguna vez recuerdo un tema que di que se llamaba Cristianos en Criogenia. Y esa vez definí que era la criogenia, como en la actualidad se congelan, gente que muere, los congelan y tienen su cuerpo preservado en un lugar para que cuando la ciencia haya avanzado, los inyecten y hagan con su cuerpo lo que sea necesario para que se levanten nuevamente y tengan vida. Y eso lo pagan muchas personas que tienen mucho dinero. Pagan para que su cuerpo quede en esa criogenia. Y sin embargo el hombre no ha podido dar vida a esos muertos, no lo ha podido hacer. Quiero decirle que en cambio Dios sí lo ha hecho y nos mostró el ejemplo de Lázaro, nos mostró el ejemplo del niño que murió y donde fue el profeta y oró. Nos mostró cómo Jesús resucitó. Dios tiene el poder aún sobre la muerte. Dios tiene poder sobre todo y nos muestra que Él es el Dios de los imposibles. Que Dios jamás dejará de sorprendernos. Los que llevan tiempo caminando con el Señor, yo sé que si ven, tal vez dicen, uy, el otro día Dios hizo esto, tenaz. Yo no esperaba eso. A veces algunos me llaman y me cuentan su testimonio. Pastor, esta semana Dios hizo esto, estoy feliz. Es que era imposible, es que no se podía. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, la fe de Ezequiel no estaba en los huesos. Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Y él dice, yo no lo sé. Pero él no pensó que viviría por quienes eran los huesos. Él tuvo fe porque su fe estuvo en Dios. Lo mismo que pasó tal vez conmigo. Jamás pensé que sería pastor y predicador. Pero la fe no estaba en mí. Si yo decía, voy a ser pastor, predicador, porque yo creo en mí. No iba a haber eso. La fe estaba en Dios. Su fe no debe estar en el negocio, en el puesto, en aquella persona, en aquel jefe, en aquel político. Su fe no debe estar en nada de eso. Su fe debe estar solamente ¿en quién? En Dios. Él es el que hace las cosas, aunque tenga un hueso seco allí. Un niño tenía apenas unos panes, unos peces, pero alimentó a miles. La fe no estaba en esos panes, en esos peces. Estaba en Jesús. Su fe no debe estar en el negocio, en el apartamento, en el contrato, en lo que está haciendo ahorita. Su fe está en el Dios Todopoderoso que toma todo lo que usted tiene. En Él debe estar su fe. Y por último, de lo que aprendemos allí, es el poder de la palabra de Dios. El Señor le decía al profeta Ezequiel, dile a estos huesos tal cosa. Ezequiel, profetiza al espíritu de los cuatro vientos. Ezequiel, di esto. Quiero decirle que ese profeta es usted. Ese Ezequiel debe ser usted, que debe cambiar su manera de hablar. Primero que todo, inicio diciéndole esto. La Biblia dice que nuestra manera de hablar no debe ser con corrupción, con formas sucias. No me machuqué, ay, gran, nada de eso. Ay, aleluya, gloria a Dios. Yo sé que no le dan ganas de decir eso.
que lo estrellaron. Sí, le dieron un pico a su carro. Algunos salen bravos. Este gran hijo de Dios, yo lo bendigo. Tal vez hay momentos que no son para bendecir, que uno se siente molesto. Pero quiero decirle que la grosería molesta al Señor. Va en contra de la palabra. Que alguien que diga que es cristiano y es vulgar, que porque se machucó, se cortó cortando la cebolla o lo que sea, eso no es de un cristiano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si alguien habla con su boca vulgaridades, no me diga que es cristiano. Su corazón no está lleno de Cristo y de la palabra. Pero lo que hace es que Ezequiel no llega a decir: uy, hijo de madre, estos huesos eran de unos tal por cuales, no sé qué. Nada de eso. El Señor le dice: Ezequiel, párate y di esto y di aquello. Usted debe llenar su boca de la palabra de Dios. Es lo que usted debe hablar. Está viviendo un tiempo difícil económico. Bueno, Señor, yo creo que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Ahí cité a Ageo y cité también a Filipenses. Que estoy viviendo un tiempo de enfermedad. Bueno, Señor, yo creo que tu palabra trae sanidad a mis huesos, Señor. Que tú traes medicina, que tú traes curación. Estamos viviendo un tiempo difícil como familia. En vez de andar diciendo: lárguese, ábrase, usted está allí bendiciendo. Yo bendigo a mi hijo, bendigo a mi cónyuge, es un siervo de Dios. Puede recitar Isaías 42 cuando su cónyuge es gritón y alzado y vulgar y habla feo. Dice Isaías 42 que él no alzará su voz en las calles, que no gritará y que no apagará el pábilo que humea, refiriéndose a que no apagará la vela que ya se está extinguiendo. Él es un siervo de Dios, ella es un siervo de Dios en el nombre de Jesús, yo lo creo. Así lo escuché por allá diciendo: bendecir a sus hijos, en vez de decir: este chino bobo, este chino tonto, este chino rebelde, hijo de Belial, de Satanás, y le puso Damián. No, como la película de la profecía, ¿no? Para quienes vieron eso. Yo la vi cuando no era cristiano. Entonces, usted en cambio bendice a su hijo. Yo creo que mi hijo es de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que es un hombre, una mujer de Dios. Usted tiene que bendecir, abrir su boca en bendición. Ezequiel, ¿qué hizo? El Señor le hablaba y él hablaba lo que Dios le había dicho. Su boca debe estar llena de la palabra de Dios y usted debe hablar lo que Dios ha dicho de usted. En vez de andar diciendo: me quiero morir, ojalá me muera, me despido de todos ahora que me voy a dormir, de pronto mañana no amanezco. Deje de hablar negativamente y deprimido. Yo creo que el gozo del Señor es mi fortaleza, que Él me sostiene, que Él me dará paz, que Él me da descanso. Pero además no es solo hablar la palabra de Dios, además es obedecer la palabra de Dios. Cuando Jesús es tentado por Satanás, viene a presentarle varias tentaciones, la manera de responder Jesús era con la palabra. No, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. No, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás. Pero él venció a Satanás no solo por recitar la palabra. Él venció a Satanás porque él obedecía la palabra. Porque si Jesús se hubiera acostado con mujeres, se emborrachara, fuera vulgar y luego enfrenta al diablo solo diciéndole Biblia, no lo vence. Hay que llenar nuestra boca de la palabra, pero también hay que obedecer la palabra. Y dice que en ese momento, cuando Ezequiel da la palabra y pide que el Espíritu venga de los cuatro vientos, refiriéndose los cuatro vientos a los 4 puntos cardinales, refiriéndose esto a la omnipresencia del Señor en todo lugar, a su soberanía, a su gobierno, a la grandeza de Dios. Dice que viene el Espíritu y los llena a ellos, y este cuerpo y esos cuerpos, ese ejército es levantado. Varias enseñanzas en esto.
Lo que Dios te ha dicho que Él hará, Él lo hará. Cielos y tierras pasarán, y hasta cantábamos un cántico así hace años. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará y se cumplirá. Mientras tanto, ¿qué debes hacer? Mantenerte firme buscando del Señor. Dios cumplirá su palabra. Él sabe el momento, pero también Él trajo su espíritu y dio vida donde había muerte. Quiero decirle que Dios va a traer vida donde había muerte. En una relación de un padre y un hijo, Él va a traer vida. En alguien que no quería vivir, el Señor viene y trae vida para darle ánimo, para decirte: ya no serás más un cementerio, ya no estarás más allí. Por eso la charla se llama exhumación, no de los huesos. En nuestro caso no necesitamos sacar los huesos, no necesitamos exhumarlos, porque los huesos los vemos. Pero se llamó exhumación de la fe. Es: no deje su fe enterrada, empiece a creer. Porque hoy vimos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Hace siglos dio una palabra y en 1948 la cumplió, y sus palabras se van a seguir cumpliendo. Él sigue dando promesas que se siguen cumpliendo. Por eso desentierra la fe, que es que en el pasado creí en el Señor y no vi, que en el pasado me pasó esto. Tal vez no permaneciste o no entendiste lo que Dios quería hacer contigo. Pero quiero decirte que no hay ni uno solo que crea en el Señor a quien el Señor deje avergonzado. Busca en la Biblia de pasta a pasta, Génesis, Apocalipsis, aquellos hombres que fueron perseguidos, que vivieron pruebas, que vivieron dificultades. Ni uno solo de ellos quedó en vergüenza en su fe. No hay ni uno solo. Todos recibieron mucho más de lo que esperaron, de lo que pidieron. Dios se daba garras, se sobrepasaba con ellos y hacía mucho más. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Esta semana supe el caso de una mujer. Imagínense que cuando ella tenía 15 años, un día se despertó y entonces, a los 15 años primero, le dio fue cataratas en los ojos. Y era muy joven para tener cataratas. Entonces la llevaron al oftalmólogo, le hicieron los exámenes, todo, y le hicieron cirugía en sus ojos. Y quedó bien. Pero luego, después de un tiempo, un día se levantó y dijo: no veo, ella tenía más de 15 años, se despertó y le dijo a su mamá: no veo nada, no veo nada. La mamá era la que hablaba conmigo. Y entonces ella salió corriendo a ver a su hija y le dijo: no veo nada por un ojo. Entonces tenía el ojo completamente rojo, se veía negro. Se la llevaron nuevamente al médico y el médico se le había desprendido la retina, y la otra es ¿cuál? La otra parte, la córnea. Se le había desprendido la córnea y esto le mató una cantidad de células. Entonces intentaron hacerle un tratamiento para que ella pudiera recuperar el ojo y le dijeron: no hay nada que hacer, trasplante, algunas cosas, absolutamente nada. Ella hoy en día tiene 26 años y por ese ojo no ve nada, pero ahora por el otro ojo empezó a perder la vista. Y resulta que ella estaba con su novio hace unos años y le dijeron en el médico, porque ella empezó a sentir la molestia en el otro ojo, y le dijeron: eso que tenías en el primer ojo ahora está viniendo al segundo ojo. Y ella en ese momento estaba tenaz. Toda la familia se aferró a creerle al Señor. Y entonces el novio le dijo, muy bacano, yo le decía eso a la mamá, le decía: fue la bendición de Dios tener a ese novio. Le dijo: yo quiero que nos casemos ya, cuadremos ya el matrimonio, porque no sabemos qué viene, pero quiero que tú te veas vestida de novia y que tú veas el matrimonio, que tú veas todo. Entonces cuadraron el matrimonio, se casaron, y con el tiempo le ha ido bajando la visión en ese ojo. Y tal vez yo esperaba que ella me dijera: no, y después oramos y ocurrió un milagro y entonces ya veo bien, y luego el otro, y nada.
Y entonces le dije, entonces, ¿en qué está tu hija? Y me dijo, pues ahorita está tramitando la visa para Australia. Ella ya acabó la carrera, ya es profesional, tiene un trabajo de esto y ahora ya se van a ir por beca a Australia, va a seguir y todo esto y se está preparando. Si Dios un día quiere que ella pierda la vista, se está preparando para cuando venga ese momento, pero no está dejando de vivir. Quiero decirle que tal vez uno espera, no, que la fe y que su ojo se va a sanar y que no lo pierda. Y yo creo que Dios no la quiere a ella ciega. Conozco un Dios que es un Dios de amor. Pero ¿y qué pasa si queda ciega? ¿La dejó de amar? ¿La dejó de amar por esa condición física? ¿No estaba con ella? ¿Ella la olvidó? Eso hizo que toda esta familia sea una familia de fe. Y tal vez ella no esté viendo por ambos ojos físicamente, pero puedo decirle que ve espiritualmente y que si perdiera el otro ojo, está viendo espiritualmente a un Dios que la ama. Y que toda la familia, ante la pérdida de un ojo, se abrieron a la fe y ven en la fe. Pero algunos de nosotros tenemos absolutamente todo en nuestra vida, sin un riesgo de un peligro de esas cosas, y no tenemos fe y no creemos, no le damos gracias a Dios por lo que tenemos, no seguimos soñando, no seguimos avanzando, porque nuestra fe está oculta, está enterrada. Es tiempo de exhumar la fe, de que empieces a creerle al Señor y que en aquellas áreas, en cada área de tu vida, tomes una palabra del Señor y que digas: esto es lo que dice el Señor para mi vida. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Aún esta palabra es para el próximo encuentro, donde los valles de los huesos secos ya no será más un valle de huesos secos, será el valle de la fe, porque tú llevas aquellos huesos secos, Señor, y tú los unes y tú traerás vida en ese lugar y tú soplarás tu Espíritu Santo en ese lugar y tú traes vida y tú levantarás allí parte del ejército tuyo, Señor, de personas que serán transformadas y cambiadas, que te reciben a ti y que nacerán de nuevo y que serán como ese Ezequiel, que tendrán la fe para creerte a ti por grandes cosas y que no hay ningún imposible que pueda detener tu mano y tu poder obrar en sus vidas, y que tú obrarás en sus vidas conforme a tu plan y a tu propósito, que en todo conocerán cada uno de aquellas personas que van a este encuentro. Conocerán que eres tú quien las has juntado, quien las has reunido, quien viene a cumplir cada una de sus promesas, como lo has hecho con Israel, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Y en esta mañana te pedimos: desentierra nuestra fe, Señor. Si hemos ocultado nuestra fe, si hemos dejado de creer, Señor, te pedimos: perdónanos por eso, perdónanos por la incredulidad, perdónanos por la duda, Señor, y porque en los momentos en que dejamos de creer, Señor, en que vino la duda, permitimos, Señor, una fe incorrecta. Íbamos al riesgo, íbamos a la santería, íbamos, Señor, a creerle a una persona que nos ayudara, a alguien que tenía poder, pero nuestra fe no estuvo puesta en ti. Por eso hoy te pedimos perdón por eso, Señor, porque tuvimos nuestra fe en el lugar equivocado, Señor. Y hoy, Señor, vemos nuestra vida y donde hay huesos secos, Señor, hoy te decimos: solo tú lo sabes si vivirán, solo tú lo sabes. Y vemos, Señor, que tú eres el que trae vida, y te pedimos eso, Señor. Trae vida donde había muerte. Trae vida a ese matrimonio que estaba muriendo, que estaba hablando de separación, Señor. Trae vida a aquellos hijos que se apartaban de ti, Señor. Trae vida para que te busquen. Aquellos hijos que estaban en el cementerio, que estaban con amigos en las drogas, en el alcohol, que estaban con otros que los llevaban a la perdición, Señor. Trae vida sobre esos hijos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque tú traigas vida donde había muerte, que traigas vida sobre la fe,
donde había una fe muerta, Señor. Que tú traigas vida sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia. Cuando se ha hablado de depresión, cuando se ha hablado de morir, cuando se ha hablado de suicidio, cuando se ha hablado, Señor, de enfermedad, de lo peor, Señor. Te pedimos que tú traigas vida, Señor. Trae vida sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre todas las cosas que me has dado, Señor. Y que tú cumplas tus promesas, Señor, en cada uno de nosotros, como lo hiciste con Israel. Creemos que cielo y tierra pasarán los problemas, pasarán las pruebas, pasarán las dificultades, pasará el tiempo, pero nunca pasará tu palabra, sino que tú cumplirás tu palabra sobre mi vida, Señor. Hoy lo creemos, Señor. Te pedimos que nos des vida. Con tu rostro inclinado y los ojos cerrados, repite conmigo en voz fuerte: Señor Jesús, te pido perdón porque hice como el pueblo de Israel. Estuve lejos de ti, fui rebelde. Hoy te pido que me perdones. Yo me arrepiento y creo, Jesús, que tú has querido restaurarme, que has querido darme vida. Por eso moriste por mí en la cruz y luego resucitaste. Hoy lo creo con mi corazón y con mi boca me rindo a ti y te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Señor Jesús, trae vida, y esa vida en abundancia que solo tú das, Señor. Y que de aquí en adelante yo camine contigo y tú cumplas tus promesas en mi vida, Señor. Mientras tanto, ora allí con el Señor. Pídele que Él traiga esa vida, que Él te llene de su presencia, que Él sane donde hay heridas, donde hay enfermedad. Y aquellas personas, mientras todos están en una actitud de oración, aquellas personas que hoy hacen esta oración por primera vez y que se están volviendo al Señor Jesús, por favor levanta tu mano derecha allí junto con la persona que te invitó. Quiero orar por ellos. Muy bien, pónganse en pie esas personas. Quiero decirles a cada uno de ustedes que el Señor les ama, que Él tiene un propósito con ustedes, que Él es el que puede restaurarte, cambiarte, y que Él te trajo con ese fin esta mañana. Señor, quiero pedirte por cada una de estas personas, tus hijos, Señor, como el pueblo de Israel regresaba allí a su tierra, Señor, experimentando tu amor. De la misma manera te pido, déjales experimentar cuánto tú les amas, Señor. Que tu amor sane toda herida, Señor. Que tu amor, Señor, les cubra de la vergüenza de atrás, del pasado, de la tristeza, del dolor, de la melancolía, Señor. Que tu amor en esta mañana les llene, Señor. Que tu amor llene todo vacío, que sane toda tristeza, Señor. Que en esta mañana experimenten tu amor en todo esto, Señor. Y que tú, Señor, obrarás conforme tu plan y tu propósito en cada uno de ellos. Y que en esta semana vean eso, Señor. Oro por sanidad, Señor, en los cuerpos enfermos. Oro por liberación en sus vidas. Oro por la provisión, Señor, tuya en sus vidas, Señor. Hoy los bendecimos, te damos gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy les damos la bienvenida con este fuerte aplauso. Decirles que el Señor les ama. Tenemos para ustedes un detalle. Por favor, vayan a la parte de atrás, a la persona que levanta su mano. Allí les estamos esperando. No se quede en su puesto, sino vaya y permítanos bendecirle. Todos los demás pongámonos en pie. Para finalizar, quiero que usted tome aquellas palabras que Dios le ha dado en su boca y que usted las hable sobre su vida. Amén. Como el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza. Entonces hable esas palabras. Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener
Y hoy, Señor, llenamos nuestra boca de tu palabra. Perdónanos cuando hubo palabras vulgares, groseras, cuando hubo mentira, cuando hubo chisme, cuando hubo murmuración, cuando hubo palabras altivas, orgullosas, soberbias. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y hoy llenamos nuestra boca de tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra more en nuestro corazón y en nuestra boca, Señor. Y hoy empezamos a bendecir, Señor, nuestra vida. Declaramos lo que dice el Salmo 61, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, que tú nos has ungido y nos has enviado a llevar las buenas nuevas, a ordenar apertura de la cárcel, a ordenar óleo de gozo en vez de luto de ceniza, Señor. Hoy bendecimos nuestra casa, nuestra familia, porque tu palabra dice también que yo seré salvo, que cree en el Señor y seré salvo, y mi casa también. Bendigo mis hijos, que son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Creo, Señor, esto sobre la vida de ellos. Bendigo mis finanzas, Señor, porque tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Yo bendigo mi trabajo, que como tú estabas con José y bendecías todo lo que José hacía, así, Señor, tú bendices todo lo que yo hago, que tú estás conmigo, Señor. Bendigo, Señor, mis sentimientos, que mi corazón es guardado, Señor, que sobre toda cosa guardada, mi corazón es guardado en ti, Señor. Yo bendigo mi corazón para que perdone como tú nos perdonas, Señor, como dice tu palabra, para que mi corazón sea pacificador, porque los pacificadores verán a Dios, dice tu palabra. Yo bendigo cada área de mi vida con tu palabra. Hágalo ahora. Bendigo cada área de mi vida, Señor. Bendigo la iglesia, Señor, que este es pueblo tuyo, Señor, que serán hechos 1000 veces más, como dice Deuteronomio 1:11, Señor. Yo bendigo mi ciudad, mi nación, Señor, para que el evangelio corra, Señor, en esta nación, y que ellos miren, Señor, a aquel que crucificaron, Señor, y que este sea un tiempo de avivamiento, que como dice también tu palabra, el que escuche lo que tú estarás haciendo, Señor, le retiñan los ojos, los oídos, Señor, que se espanten, Señor, de lo que tú haces. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Llena nuestras vidas, llena nuestras bocas, Señor, de tu palabra, Señor. Que seas tú llenándonos con tu Espíritu Santo. Trae vida, Señor. Yo bendigo a Yo Soy con la vida del Espíritu Santo. La bendigo con santidad. La bendigo, Señor, que caminarán por el camino de santidad y no se desviarán. Bendigo a Yo Soy, Señor, que es tu casa, que es tu habitación, Señor, y que morarán delante de ti, Señor, que vivirán delante de tu presencia, que prefieren un día en tu presencia que 1000 fuera de ella, Señor. Hoy yo bendigo a Yo Soy. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.